Muy buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Tenemos el gusto de llegar nuevamente a sus hogares a través de estos medios, sabiendo que las cosas han cambiado, pero lo que sabemos es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo que el Señor ha dicho en su palabra se cumple. Deseamos que usted se encuentre bien al lado de su familia. Deseamos que se encuentre con la bendición del Señor, que todos estén aprovechando muy bien el tiempo, leyendo la palabra, orando, meditando, porque una cosa es leer y otra cosa es meditar. Escudriñar las Escrituras, dijo el Señor, porque en ella encontramos la vida eterna. Así que antes de dar inicio a esta prédica de este día domingo, quisiéramos orar y pedir la dirección del Señor para que Él sea el que nos guíe. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu bendición, por tu apoyo, por tu respaldo, porque tu pueblo, Señor, está bien, porque tu pueblo, Señor, confía en ti. Oramos para que tu palabra, Señor, llegue a los corazones y nos edifique. En el nombre del Señor Jesús, háblanos en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús, amén. El Señor les bendiga nuevamente. Y lo que nosotros hemos visto en estos últimos días es que el mundo es vulnerable a un virus. Ningún país está preparado para lo que nosotros estamos viviendo. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta todas las precauciones que se nos dice, nuestra mascarilla, nuestro pañuelo, y tomar todas las precauciones de no salir en casa para que estemos bien. El mundo ha cambiado. En un instante prácticamente cambió todo. Nos reuníamos los domingos, nos reuníamos los martes a orar, nos reuníamos los jueves, pero hoy estamos en casa. No nos podemos dar un saludo más que a través de este medio, deseando que el Señor esté ahí en su casa. Las cosas han cambiado, pero el Señor no cambia. El Señor ha dicho en su palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hoy domingo no quisiéramos ver estadísticas, pero es algo que estamos viviendo y que estamos viendo, y que van por este virus muertos más de 50,000. Es lamentable y por eso debemos de orar constantemente por todo el mundo, para que el Señor tenga misericordia y llegue el mensaje a aquellas vidas, el mensaje de esperanza. Hay dolor, hay mucha necesidad en el mundo, hay problemas económicos, eso va a surgir más adelante con mayores problemas. Pero aparte de todo eso, lo que nosotros debemos de entender es que Dios tiene el control. Dios no ha perdido el control. Usted y yo como humanos puede llegar incertidumbre a los corazones, pero el control el Señor lo sigue teniendo. El Señor siempre se ha anticipado a los sucesos, siempre sabe lo que va a pasar mañana, y por eso la Escritura dice que Él nos predestinó antes de la fundación del mundo. Es decir, lo que está sucediendo Él lo sabe y lo conoce. Pero la palabra también nos habla en Hebreos, en el capítulo 1. Él dice que nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras, pero no le ponemos atención. Él siempre ha estado pendiente de nosotros, siempre ha cuidado a su pueblo, siempre ha tenido misericordia de la humanidad. Lamentablemente, nosotros somos los que no abrimos nuestro corazón, no le ponemos atención a su palabra, y las cosas que suceden realmente ya hay muchas de ellas escritas. En el mismo capítulo, pero el versículo dice: en estos postreros días, o sea, en estos días, nos ha hablado por su Hijo.
En el Antiguo Testamento nosotros conocemos lo que le pasó al pueblo de Israel. Pero ya en el Nuevo Testamento nosotros nos damos cuenta de todo lo que el Señor habló, de todo lo que el Señor dijo. Aquí ya las cosas cambian, pero sin embargo tenemos la historia en el Antiguo Testamento, lo que ha sucedido, y luego hoy nos está hablando a través de su Hijo. Yo quisiera que nos fuéramos un poquito a lo que el Señor habló en relación a su muerte, y que Él estuvo con los discípulos y que en algunos momentos Él lo refirió una, dos, varias veces, pero que los discípulos no estuvieron atentos a lo que el Señor les dijo. El Señor tuvo una relación muy estrecha con ellos, sin embargo ellos no entendieron, no pusieron atención. Por supuesto, nosotros no somos diferentes, nosotros a pesar de tener nuestra Biblia, ignoramos muchas cosas. Ahí en la Escritura está establecido lo que el Señor quiere que nosotros entendamos y sepamos para los postreros días. Lamentablemente, tanto el pueblo de Israel no conoció el tiempo de la venida del Señor Jesús, y hoy nosotros no estamos entendiendo lo que está sucediendo en el mundo. Entonces la Escritura nos dice en Lucas, en el capítulo 9 y versículo 18: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Entonces respondió Pedro y él dijo: el Cristo de Dios. La respuesta del Señor es: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que quiero señalar aquí, el punto es que el Señor platicaba con ellos, que el Señor tenía una relación con sus discípulos. Y el versículo 21 y 22 les dice: pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Ahora pongamos atención y dice: y diciendo es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, que sean muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí el Señor les habla de la muerte a los discípulos. Los que han leído el Nuevo Testamento y le han puesto atención, saben que los discípulos no pusieron atención a esta situación. Entonces yo quiero señalar exactamente que el Señor siempre ha platicado, ha tenido una relación con su pueblo a través de la oración, pero ¿cuánto oramos? ¿Cuánto meditamos su palabra? Y es lo que nosotros estamos viendo aquí. Ahora, siempre en el mismo capítulo y más adelante en los versos 43 y 45 dice: y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y aquí dice: Jesús anuncia otra vez su muerte, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Verso 44: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre. Mas ellos no entendían estas palabras,
pues le estaban veladas para que no les entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. A veces el temor puede más. A veces cuando nosotros tenemos alguna duda, nos da pena y no preguntamos. Eso sucede en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el día a día. Nos da pena. Pero el Señor, al que viene, dice, no le echa fuera. Y nosotros debemos de estar conscientes de lo que su palabra dice para no ignorar lo que nosotros aparentemente tenemos duda de algo. Entonces aquí el verso 44 lo leemos nuevamente, dice: haced que os penetre bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre. Es decir, el Señor está ahí hablando de la muerte a la cual fue el objetivo que el Padre envió a nuestro Señor Jesucristo. Y Él se los hace partícipes a los discípulos. Nosotros también hoy en día tenemos la Escritura y podemos escudriñar y podemos ver y no ignorar lo que ella nos dice para la vida diaria. Entonces, el 45 ya lo vimos y dice: ellos no entendían y temían preguntar sobre esas palabras. Luego, si nosotros vamos al libro de Mateo y leemos en el capítulo 17, vamos a ver siempre parte del mismo tema. Versículo 22, y dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Entonces aquí nuevamente anuncia su muerte. Cuando el Señor está platicando con ellos, quiere enfocarse que el tiempo va pasando, Él los está instruyendo en la vida que Él quiere enseñarles de lo que Cristo vino a hacer a esta tierra, a preocuparse por el prójimo, a sanar enfermos, a libertar cautivos, pero les está hablando que Él va a partir, que el tiempo de su partida va a llegar, que el momento que Él esté con ellos es tiempo de aprovecharlo, es tiempo de aprender, pero que ellos estén conscientes que su partida va a ser en cualquier momento. Es lo que ellos no captan. Cuando nosotros vemos una situación de lo que es la muerte del Señor, y cuando les habló a ellos, las circunstancias fueron totalmente diferentes, porque los discípulos comían con Él, dormían con Él, salían con Él a predicar su palabra, y había una relación estrecha en la cual ellos habían caminado con Él y se habían dado cuenta de todas las cosas, de los milagros que Él había hecho. Sin embargo, ellos no están conscientes de que el Señor va a partir en algún momento. Y podemos ver ahí también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. En el capítulo 20 de Juan y verso 19 nos habla la palabra de la siguiente forma: cuando llegó la noche de aquel mismo día,
el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Si pusimos atención, dice, los discípulos estaban reunidos. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo: otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora, los discípulos estaban reunidos aquí y Él entró. Y aquí es cuando Él ya se les aparece, cuando realmente Él murió y se les aparece. Pero ellos realmente, lo que nosotros podemos ver aquí, dice que la noche de aquel mismo día las puertas estaban cerradas. Y Él vino y les dijo: paz a vosotros. Hoy, si lo relacionamos a lo que estamos viviendo, aún los propios creyentes no tienen paz, tienen miedo, tienen temor, y su fe cavila en algún momento. Y lo que el Señor nos da es seguridad, es confianza. Lo que el Señor quiere que nosotros tengamos en estos momentos es la confianza que nos ha dicho Él. Y si les dijo a los discípulos que Él se iba, no los dejó solos, no los dejó sin nada, los dejó equipados. Nos dio poder sobre los enfermos, de sanarlos, nos dio poder sobre los demonios, nos dio autoridad y Él se las delegó. También nos dio algo maravilloso como es el Espíritu Santo. Él dijo: no os dejaré huérfanos, necesario es que yo me vaya para que cuando yo me vaya venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da poder, nos da convicción de las cosas. Entonces la paz que Él nos brinda no es la paz que el mundo tiene. Nosotros tenemos la paz del Señor. Y lo que quiero enfocar es que nosotros no somos diferentes a los discípulos. Ellos recibieron la palabra que el Señor se iba a ir y ellos no entendieron. Y cuando nosotros vemos hoy qué es lo que está pasando, nos afligimos. Pero ¿por qué no vamos a la palabra y ver qué es lo que la palabra nos enseña, nos dice? Porque la Escritura también dice que el Señor nos habló que estos tiempos serían como los tiempos de Noé. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el Señor? En el día de Noé se levantó, el Señor le dio instrucciones que hiciera un arca y que ahí iban a ir adentro los animales y todos aquellos que quisieran irse con Noé. Sin embargo, él predicó, él habló y nadie le hizo caso. La palabra del Señor en estos días se ha predicado y nos hemos reunido en la iglesia y hemos escuchado tantos mensajes, pero hoy estamos en casa y lo que estamos viviendo nunca lo habíamos visto tan de cerca. Pero como les dije al inicio, el Señor tiene el control de todas las cosas. Y yo quería hacer referencia sobre el punto de los apóstoles que no estaban conscientes de que el Señor iba a venir, iba a irse en algún momento y que ellos no iban a tener conciencia de lo que estaba sucediendo. Cuando nosotros leemos también en la Escritura, uno de ellos, que fue Tomás, no creyó. Y todavía la duda de Tomás iba más para allá. Y él dijo:
si yo metiere el dedo en los agujeros que le hicieron los clavos, entonces yo creeré. Pero si el Señor se lo había dicho y nosotros decimos que tenemos fe y que creemos en la palabra, pero al momento de vivir estas realidades se nos olvida. Por eso les digo que no somos diferentes a los discípulos. Los discípulos se esparcieron y volvieron a tomar sus trabajos anteriores. Pedro se fue a pescar y varios de ellos lo acompañaron, pero porque supuestamente el Señor había terminado ahí en la muerte. Todo se había terminado. Y Él les habló de su muerte, los preparó, pero definitivamente su corazón estaba tan duro, su corazón estuvo triste, por supuesto, pero no conocieron el momento en que el Señor murió. Se llenaron de tristeza y se les olvidó que el Señor iba a resucitar. Se les olvidó la promesa que el Señor había dicho. Lo que hoy nosotros estamos viviendo es un principio de dolores. Y por eso quería hacer la relación de lo que el Señor les dijo a sus discípulos en relación a la partida de Él, pero que ellos no se iban a quedar solos y que ellos tenían un propósito aquí en la tierra y era de anunciar las buenas nuevas. Sin embargo, después de que las mujeres van a ver a la cueva y no encuentran ahí al Señor, empieza aquella algarabía, aquel alboroto de que no está el Señor. Entonces, aún los mismos discípulos dicen no creer lo que está sucediendo. Y entonces, para nosotros es impresionante ver qué pasó con los judíos, qué pasó con los discípulos, pero también pasa con nosotros. Y nosotros no debemos desconocer lo que la Escritura nos ha dejado y lo que nos dice, que Él nos habla en los postreros tiempos, o sea, hoy, a través de su Hijo. Y entonces, la Escritura nos habla de varios aspectos. Y yo quisiera dejar este punto aquí y empezar uno de los puntos siguientes, que realmente el Señor nos habla de lo que sucedió con el pueblo de Israel. ¿Qué sucedió en el pueblo de Israel? Nosotros nos recordamos de las plagas de Egipto y ahí nosotros podemos ir y revisar. Y hubieron varias plagas, pero nos vamos a enfocar solo en unas dos. Y la Escritura nos dice en Éxodo, en el capítulo 12, 29, la Escritura nos dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Aquí el Señor trabajó con Moisés cuando estaba sacando al pueblo de Israel, y una de las muertes que hubieron en ese momento fue la muerte de los primogénitos, es decir, todos los hijos primogénitos de los humanos, de los egipcios, pero también todos los primogénitos de los animales. Ahora vamos atrás y vamos a ver en el capítulo 9, siempre del mismo libro, y hay mención de la plaga en el ganado. Aquí en el verso 6 nos habla: al siguiente día Jehová hizo aquello
y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. La escritura es clara y nos habla sobre el trato que tenía sobre los egipcios, pero el pueblo de Israel tenía el privilegio que contaba con la bendición del Señor. Es decir, aquí nosotros leemos en Éxodo lo que pasó con el pueblo de Israel. No murió ninguno de ellos, ni murió ninguno del ganado. Entonces la Escritura nos da una luz de lo que sucedió con el pueblo de Israel y lo que nosotros estamos viendo hoy. Es decir, ¿por qué el pueblo del Señor debería de tener confianza, seguridad en lo que la palabra del Señor nos dice? Entonces, porque lo que nosotros estamos viendo fue que el pueblo de Israel salió de Egipto y que en aquel momento hubieron plagas. Por supuesto, las otras no las vamos a ver y ustedes las pueden leer ahí en casa. Ahora que hay tiempo suficiente, pueden meditar cómo salió el pueblo de Israel y las plagas que el Señor envió para demostrar su poder. Hubieron varias plagas que pasaron en aquel momento y que los israelitas lo presenciaron. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra nos da luz de que el problema puede ser allá en el mundo. Las situaciones que vengan, Dios tiene un trato especial para con su pueblo y que definitivamente nosotros podemos ver aquí en la Escritura cómo el Señor sacó al pueblo de Israel, cómo el Señor guardó al pueblo de Israel y los egipcios sí tuvieron problemas. Así que estas dos plagas son las que mencionaremos ahí, pero indistintamente lo que nosotros podamos ver aquí es que el Señor ama a su pueblo, que el pueblo del Señor es la luz y es la sal de la tierra. Entonces el Señor ama y cuidará siempre a su pueblo. Por eso nosotros deberíamos de ser portadores de buenas noticias, portadores de las buenas nuevas que nosotros tenemos acá en la palabra. Y quiero referirme al siguiente punto de lo que el Señor nos habla en su palabra. Dios realmente tiene el control de todo y no lo agarra a Él desprevenido. Y asimismo también nos ha instruido a nosotros para que nosotros podamos entender las cosas. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Romanos, ahí vamos a leer una porción en el capítulo 15 del libro de Romanos. Dice la Escritura en el verso 4: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo que sucedió allá en el pueblo de Israel nos enseña que debemos de confiar en el Señor. El verso termina y dice: y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Consolación y esperanza en la palabra del Señor. Entonces, lo que nosotros debemos de mantener siempre es la confianza en el Señor. Si los apóstoles, si los discípulos no entendieron que el Señor iba a morir y se entristecieron mucho, y vimos el caso de Tomás, nosotros hoy en día, el Antiguo Testamento nos narra lo que pasó con el pueblo de Israel en Egipto y que Dios preservó al pueblo de Israel. Pero también vamos a ver a aquel personaje que el Señor nos habla y es José. José realmente fue levantado en aquel tiempo
con un propósito. Lamentablemente a veces cuando vemos por parte de la vida de José, no lo vamos a entender. Y a veces nos preguntamos, ¿dónde estaba el Señor cuando sus hermanos vendieron a José? ¿Dónde estaba el Señor cuando José fue a la cárcel? ¿Dónde estaba el Señor en el camino de la vida diaria de José? Pero cuando nosotros leemos la palabra, nos damos cuenta que el Señor lo formó y lo llevó para cumplir en él varios propósitos. Y uno de los propósitos era que habiendo hambre en el pueblo de Egipto, Dios tuvo a una persona ya preparada para aquel momento difícil. ¿Y quién era ese personaje? Era José. Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Génesis, en el capítulo 41, Génesis 41, leemos ahí lo que pasó con José. Este libro de Génesis nos narra no solo el principio, sino que hay cosas interesantes como nos narra lo que estamos viendo aquí en la vida de José. Nosotros hemos leído ya este pasaje. Usted también ha escuchado muchos mensajes sobre José, pero lamentablemente a veces se nos olvida. Yo quisiera que leyéramos ahí en casa todo el capítulo 41 y que nos diéramos cuenta de lo que el Señor tiene preparado para los momentos difíciles que vienen en Egipto. Dice la Escritura del verso 1 al 8, toda la narración del sueño de Faraón y que él llamó a su gente magos, adivinos, hechiceros, y que ninguno podía interpretar el sueño. Sin embargo, el espíritu de Faraón está agitado, el espíritu de Faraón está inquieto, porque es un sueño que viene de Dios. Y a veces algunos se preguntan cómo el Señor le da un sueño a un impío. Pero Dios hace como Él quiere y Dios tiene siempre el control de todas las cosas. Ahora, desde nuestro punto de vista es un impío, pero es el gobernador de aquel país, es el jefe de aquel país, es el faraón, es decir, es la autoridad de aquel país. Entonces, pero lo que no tiene él es la sabiduría, la inteligencia, la gracia de Dios para entender qué es lo que está sucediendo. Entonces nosotros vamos a ver ahí del verso 9 al 13 que hay una situación entre dos personajes que se nos menciona acá, que es el copero y el panadero. El copero y el panadero tuvieron problemas, la Escritura no nos da mucha claridad sobre eso, pero el copero habla ahí con el faraón y le cuenta que cuando él fue a la cárcel con el panadero, ambos tuvieron un sueño, pero cada uno tuvo un sueño, pero este sueño los inquietaba también a ellos, pero que ahí donde ellos se encontraban, en la cárcel, había un joven hebreo, y este joven hebreo le contaron el sueño, le contaron detalle a detalle, tanto el panadero como el copero. Y realmente José los escuchó,
José entendió lo que cada uno iba a vivir y le dijo que al panadero lo iban a matar y el copero iba a ser restaurado ante el faraón y que iba a retomar nuevamente su trabajo. Entonces el copero le narra lo que sucedió al faraón. Y entonces cuando nosotros leemos del versículo 14 al 17, entonces nos damos cuenta de que el faraón manda a llamar a José. José obviamente no estaba preparado como para una visita ante faraón. Lo visten, lo preparan, lo bañan, lo rasuran, lo limpian y se presenta. Entonces José sale inmediatamente y otra vez el faraón le vuelve a contar todo el sueño a José. Y entonces José es un personaje que nosotros vemos desde su juventud, que era diferente a sus hermanos. Y en el camino de su formación pudo haber entendido tantas cosas, pero lo que no dejó a un lado fue el buscar al Señor. Y el Señor fue el que lo guió en todos esos momentos difíciles, que fueron momentos de formación, fueron momentos donde el Señor formó su carácter, fueron momentos donde él aprendió a depender del Señor, porque él en el otro país estaba literalmente solo. Pero cuando nosotros pasamos un desierto, cuando nosotros estamos solos literalmente y cuando hay problemas, aprendemos a encontrar la solución. Actualmente hay un problema y han muerto más de 50,000 personas. Pero nosotros somos los que con esta palabra somos consolados y que nosotros deberíamos de dar ánimo a los demás. Entonces, José realmente va ante Faraón, Faraón le expresa el sueño y nosotros vemos que siempre José deja claro ante Faraón y le dice que él no es el que interpreta los sueños, es el Señor que le da la sabiduría para saber qué le dijo el Señor a Faraón. Entonces aquí me llama la atención algo muy especial, que no hay un tiempo donde diga José, voy a orar para ver qué es lo que soñó Faraón. Inmediatamente lo que José tiene, que viene literalmente desde cuando Faraón estaba hablándole el sueño, me imagino que José estaba clamando al Señor que le diera la sabiduría, que le diera el entendimiento para poder interpretar y conocer qué era aquella inquietud que tenía Faraón. Entonces, el Señor realmente tiene hombres que ya están preparados por Él para los momentos que su pueblo pudiese tener alguna aflicción. Y en estos momentos quisiera hacer referencia a que en algunos hogares, la mayoría, ha recibido una bolsa de víveres. Y la ha recibido porque primero el hermano Gerardo tuvo la iniciativa, el resto de hermanos fueron colaboradores y ustedes se dan cuenta que el Señor tiene que preparar a alguien para que su pueblo esté bien. Entonces hemos recibido los alimentos, hemos recibido lo necesario para unos días. Ahora ese es el cuidado que el Señor tiene para su pueblo. Si alguno se nos escapó y alguno no tuvo, no fue porque no quisiéramos llevarle, sino que
no tenemos la información, no tenemos un número de teléfono, pero también por estos medios que estamos llegando ahora, ustedes nos pueden comunicar y hacerles llegar a ustedes también su bolsa. Nosotros no estamos haciendo una diferencia, este sí o este no, sino que nosotros queremos llegar a todos aquellos que necesiten, que tengan necesidad de alimento. Porque sabemos que el Señor tiene preparado a sus hijos. Y en estos momentos es cuando se ve ese amor que el Señor ha derramado en los diferentes corazones. El trabajo se hizo con todos. Unos prepararon y otros fueron a repartir y recibieron el alimento. Entonces, de esa manera el Señor quiere que nosotros seamos testimonio a las naciones, que cada uno de ustedes pueda testificar que el Señor le proveyó la bolsa, que el Señor le llevó el alimento. Y hemos recibido llamadas donde están muy agradecidos por esa bolsa. Y queremos seguirlo haciendo, pero nosotros debemos de mantener nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, para que Él sea el que nos diga en qué momento nosotros debemos de actuar. Ahora, la aflicción puede llegar, pero la confianza la debemos de tener en la palabra del Señor. Siguiendo entonces nosotros con la vida de José, del versículo 25 en adelante, le dice José, verdaderamente como un creyente seguro, con la confianza del Señor, y le da la respuesta. Y le dice, el sueño es uno mismo, porque si se recuerdan, Faraón tuvo un sueño en 2 etapas, las vacas flacas y las vacas gordas, y la otra es cuando habla sobre lo que son lo que Dios va a continuar, es un sueño en sí. Entonces, el Señor le dice a José, son 7 años de abundancia y 7 años de hambre, que son lo que se refiere a las espigas gordas y flacas. Pero aquí lo que me llama la atención es que, aparte de que José da la interpretación del sueño, también da la respuesta y da la manera que se debe de hacer administrativamente el trabajo. Es decir, Dios tenía preparado a este hombre. Espiritualmente tiene la capacidad de interpretar el sueño, pero ahora también da una respuesta diferente. Y entonces lo que nosotros hemos leído aquí en este capítulo es que José se enfrenta al faraón y le dice que él tiene que buscar a un hombre que tenga sabiduría y que sea apto para el puesto. Una persona que supervise en todo el país la producción agrícola, que reúna las reservas del grano y que en su debido tiempo haga la distribución del grano como debe de ser. Esto significa que tiene que tener la capacidad de administrar, la capacidad de mando, la capacidad sabia para poder hacer estas cosas. Entonces, haciendo esto, el país no perecerá de hambre. ¿Y de dónde venía esa interpretación y esa guianza? Obviamente venía del cielo. La forma en que
José le dice a Faraón que administre las cosas, es directamente del Señor, que se ponga un hombre que pueda administrar las cosas. Esos años de abundancia, ¿dónde iba a guardar ese grano? Porque la escritura porque la tierra produjo a montones y había una gran cantidad de grano. Entonces había que tener gente con la capacidad de poder administrar y guardar ese grano. Entonces el faraón le dice: yo creo que no encontraremos a otro hombre como tú. Y en ese momento, pues, usted y yo conocemos la historia, y José es puesto como aquella persona para administrar lo que va a venir. En el versículo 47 y 48 la escritura nos dice que hubo abundancia en esos 7 años y el alimento se guardó. En el versículo 49 dice la escritura: llega el momento en que las bendiciones del Señor son tan abundantes que no se pueden contar. Es decir, en aquel momento ya era tanta la abundancia que si tenían tantos graneros llenos, el resto síganlo guardando, porque la abundancia era tal que era demasiado. Entonces, en el verso 54 nosotros leemos: y hubo hambre en todos los países, mas en la tierra de Egipto habrá pan. Es decir, si lo interpretamos de esta manera, el pueblo del Señor siempre será guardado por Él. El pueblo del Señor siempre tendrá pan, siempre tendrá la bendición. Por eso la escritura son buenas nuevas. Esa fe que decimos tener y que se nos habla en el capítulo 11 de los Hebreos, nos habla de que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aparentemente usted me podría decir: ahora estamos viendo otra cosa. ¿Qué esperas? Todos esperamos salir de la actual crisis que estamos viviendo. Pero ¿cuál es la certeza que tenemos? La certeza que nosotros tenemos es que Dios está con usted y Dios está conmigo. Entonces el libro de Hebreos nos manda a que tengamos la convicción, la esperanza, la confianza en Él. ¿Cómo salieron los egipcios de esta crisis? Con un hombre sabio, con el consejo de Dios para administrar las cosas. Entonces, hoy en día nosotros tenemos la escritura para poder aprender de ella, para poder ser guiados por esa escritura. Entonces, lo que se nos habla en la escritura, si el Señor lo habló, tengamos la certeza de que se cumplirá. Y si no fuera así, que nos llegara la muerte y que muramos el día de mañana, tenemos la certeza también que vamos a ver al Señor. Entonces, ¿cuál es el problema? No deberíamos de tener angustia, no deberíamos de tener temor, no deberíamos de tener miedo, porque nuestra confianza está en el Señor, porque nuestra confianza está en Él. Entonces, en esta mañana yo quisiera dejar claro que en la primera etapa de lo que vimos es, si el Señor le habló a sus discípulos que iba a morir y ellos no tenían la convicción de que ese momento iba a llegar y que cuando llegó algunos se dispersaron porque no creían que iba a resucitar, pero Él se los dijo. Y el otro tema es que un hombre con la capacidad, con la sabiduría del cielo, pudo dar la instrucción y pudo administrar todas aquellas cosas que el Señor puso a su disposición. Abundancia de grano, abundancia de comida. Y el pueblo salió adelante. Hubo crisis, sí,
Nosotros actualmente estamos viviendo esto, pero que la confianza del Señor permanezca y que nosotros tengamos la sabiduría para salir de esto. Nosotros no corremos igual que el mundo, nosotros tenemos al Señor y hacemos la diferencia. Así que en esta mañana, usted donde se encuentre ahí, incline su rostro y vamos a orar. Hemos sabido de que por las diferentes prédicas de los días martes y jueves se escucha por diferentes países este mensaje y también hay necesidad de algunos por enfermedad, otros que también tuvieron que abandonar su casa por recibir al Señor como su Salvador, otros tendrán problemas económicos, pero confiemos en el Señor, pongamos nuestra confianza en Él y Él realmente hará las cosas diferentes. Así que oremos al Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta mañana por haber llegado, Señor, a la casa de nuestros hermanos y de poder compartir tu palabra, Señor. Tú tienes hombres, Señor, dispuestos para trabajar en los momentos necesarios. Las aflicciones del mundo no son nuestras aflicciones. Nosotros hemos creído en ti y tú nos has dado tu paz. La paz que el mundo ofrece es diferente, pero la paz que tú das, no tenemos palabras para expresar y de saber y decir que hay una paz en nuestros corazones maravillosa, una seguridad y una confianza en ti. Padre, oramos para que tu pueblo descanse y tenga la confianza, la seguridad en ti, Señor. Si tú moriste en la cruz del Calvario, no hiciste las cosas a medias. Nos diste la salvación y estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos darás trabajo, nos darás provisión, nos darás todas aquellas cosas necesarias para nuestra vida. Únicamente oramos, oh Dios de los cielos, para que tú abras la ventana de los cielos y derrames tu bendición. En nosotros, oh Dios de los cielos, como hermanos, nos podamos apoyar los unos a los otros y llevemos, Señor, que compartamos aquello que nos has dado con el necesitado. Sé tú, oh Dios, en esta mañana el que obre donde hay una necesidad de trabajo. Que tú suplas, Señor, esa necesidad económica. Que tú suplas, Señor, lo necesario para cada uno de nuestros hermanos. Oramos también, Señor, por aquellos que están pasando cualquier necesidad, cualquier aflicción, alguna enfermedad. Dios de los cielos, seas tú el que obre de una manera especial. Aquel que está enfermo, Señor, nosotros descansamos en tu palabra que dice que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Aquel que se encuentra en casa y que no te conoce, Señor, que también Él confiese que tú eres el Señor, que tú eres su Salvador y que tú también le perdonas en esta mañana. Padre, oramos para que en la medida de que estos principios, Señor, de dolores los estamos viendo, nosotros nos aferremos más en tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor, derrama tu bendición sobre ellos y danos esa seguridad, esa certeza, Señor, para proclamar al mundo que tú vives y que tú eres el que tiene el control de todas las cosas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos, y no se les olvide que hoy tenemos ayuno y que ahí en donde está usted puede orar, puede leer y las peticiones son abundantes. Orar por nuestro país, orar por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros hermanos, por familias, orar por las dificultades que nosotros estamos viendo. Hay tanta necesidad en el mundo. Hemos escuchado que en Guayaquil, Ecuador, hay tantas muertes y que se quedan en la calle.
Oremos para que el Señor tenga misericordia de esa gente, que le conozca a Él, aún en estos momentos difíciles. Hay tanto por qué orar, aprovechemos el tiempo. Yo creo que quedándonos en casa este día de ayuno vamos a obtener victoria. El Señor les bendiga y continuamos viéndonos el próximo martes en oración y el próximo jueves en la predicación. El Señor les bendiga y un saludo de nuestros hermanos ancianos. Gloria al Señor.